Jesús hizo pagar al hijo que robó la casa de su madre anciana. Lo que pasó fue divino. Marina Solís tenía 76 años cuando descubrió que el amor de madre puede convertirse en la herida más profunda del alma. En su pequeña casa de adobe, en las afueras de Guadalajara, México, donde las paredes aún guardaban el eco de las risas de sus nietos y el aroma del café que preparaba cada madrugada, nunca imaginó que su propio hijo, Roberto, la carne de su carne, sería capaz de arrebatarle lo único que le quedaba en este mundo. Era un martes de marzo cuando Roberto llegó a visitarla. Marina sintió que el corazón se le llenaba de alegría al verlo estacionar su camioneta frente a la puerta. Hacía 3 meses que no lo veía, 3 largos meses en los que había llamado docenas de veces sin respuesta, en los que había enviado mensajes preguntando por sus nietos sin recibir ni una sola palabra de vuelta. «¡Mijo!», exclamó Marina, limpiándose las manos en el delantal antes de abrazarlo. «¡Qué sorpresa tan bonita! Pasa, pasa, acabo de hacer tamales, de esos que tanto te gustan». Roberto entró, pero algo en su mirada estaba diferente. No había calidez. No había ese brillo que siempre tenía cuando era niño y corría a sus brazos. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. Era su hijo, su único hijo. El bebé que había parido sola, sin padre, trabajando doble turno en la fábrica de textiles para darle educación, para que tuviera lo que ella nunca tuvo. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo Roberto, sentándose en la mesa de la cocina sin siquiera mirarla a los ojos. Marina sirvió café en 2 tazas de barro, esas que había comprado en el mercado de Tlaquepaque hacía 20 años. Se sentó frente a él, con las manos temblorosas. Algo en el tono de voz de su hijo le advertía que esto no era una visita casual. «Dime, mijo, ¿qué pasa? ¿Están bien los niños? ¿Patricia está bien?» «Mamá, estoy en problemas», comenzó Roberto y por primera vez la miró directamente. «Grandes problemas. Debo 500,000 pesos. Si no pago en 2 semanas, van a quitarme la casa, el negocio, todo». Marina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 500,000 pesos. Una cantidad que ella no podría reunir ni aunque trabajara el resto de su vida. «Pero, mijo, ¿cómo pasó eso? ¿En qué gastaste tanto dinero?» «Eso no importa ahora», exclamó Roberto golpeando la mesa con la mano. «Lo que importa es que necesito ayuda, y tú tienes esta casa». Marina parpadeó, confundida. «¿Mi casa? Pero Roberto, esta casa es todo lo que tengo. Aquí naciste tú, aquí creciste». «Mamá, escúchame bien», interrumpió Roberto, sacando unos papeles de su mochila. «Necesito que firmes esto. Es solo un trámite, una garantía para conseguir un préstamo. No vas a perder nada, te lo prometo. Solo pon tu nombre aquí, y en 2 meses te devuelvo todo. Es la única forma de salvar a tu familia». Marina tomó los papeles con manos temblorosas. Las letras pequeñas bailaban frente a sus ojos cansados. Nunca había sido buena para leer documentos. Apenas había terminado la primaria antes de tener que trabajar para ayudar a su propia madre. «Mijo, yo no entiendo bien esto. ¿Qué dice aquí?» «Mamá, ¿confías en mí o no?», preguntó Roberto, y había algo duro, casi cruel en su voz. «Soy tu hijo. ¿Crees que te voy a hacer daño? Solo firma y ya. ¿O prefieres que pierda todo, que tus nietos se queden en la calle?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Marina. No quería dudar de su hijo, no podía. Había dedicado cada segundo de su vida a él. Había renunciado a encontrar el amor de nuevo después de que el padre de Roberto los abandonara. Había trabajado hasta que las manos se le llenaron de callos y la espalda se le encorvó. Todo por él, todo siempre por él. «Está bien, mijo», susurró finalmente. «Voy a firmar, pero prométeme que...». «Te lo prometo, mamá, te lo prometo». Marina firmó. En ese momento, con la tinta aún fresca en el papel, no sabía que acababa de entregar su vida entera. No sabía que había firmado la transferencia completa de la propiedad de su casa. No sabía que su hijo la había traicionado de la forma más vil. 2 semanas después, Roberto volvió. Pero esta vez no venía solo. Traía a 2 hombres vestidos de traje.
Mamá, necesito que recojas tus cosas, dijo Roberto sin siquiera entrar a la casa. Tienes hasta mañana para irte. Marina estaba lavando ropa en el patio. Dejó caer la blusa que estaba tallando y se quedó mirándolo sin comprender. ¿Irme? ¿A dónde, mijo? Esta es mi casa. Era tu casa, corrigió Roberto con frialdad. Ahora es mía. Firmaste los papeles de transferencia. Ya es oficial. El mundo de Marina se detuvo. El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando, pero ella sentía que todo se oscurecía a su alrededor. Roberto, me dijiste que era solo una garantía. Me prometiste. Prometí salvarte de la calle si cooperabas, interrumpió Roberto. Y lo hice. Tuviste un techo estos últimos días. Pero ahora necesito vender esta casa. Tengo un comprador que paga bien, así que recoge lo que puedas cargar y vete. «¿Vete?», repitió Marina, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿A dónde quieres que vaya, hijo? No tengo dinero, no tengo familia». «Ese no es mi problema», dijo Roberto, dándole la espalda. «Ya eres una anciana, no sirves para nada. Solo estorbas». Esas palabras atravesaron el corazón de Marina como cuchillos. No sirves para nada. Su propio hijo, el niño que había amamantado, que había cuidado cuando tuvo fiebre, al que había enseñado a caminar, a leer, a rezar. «Roberto, por favor», suplicó Marina cayendo de rodillas. «No me hagas esto. Soy tu madre. Te di todo». «Exacto», dijo Roberto, volteándose con una sonrisa amarga. «Me diste todo, porque ese era tu trabajo. Yo no te pedí que me tuvieras. No te debo nada». Los hombres de traje comenzaron a entrar a la casa, haciendo inventario. Marina se quedó ahí, de rodillas en el patio, viendo cómo su vida entera era catalogada, valuada, preparada para ser vendida. Esa noche durmió en su casa por última vez. Se acostó en el mismo colchón donde había soñado con un futuro mejor para su hijo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y rezó. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «no entiendo por qué está pasando esto. Le di todo a ese niño, todo. ¿Por qué me pagas así? ¿Qué hice mal?». No hubo respuesta, solo el silencio frío de la noche y el sonido de su propio corazón rompiéndose. Al día siguiente, Marina salió de su casa con una bolsa de tela donde había metido 2 mudas de ropa, una fotografía de Roberto cuando tenía 5 años y su Biblia gastada. Nada más. Roberto ni siquiera estuvo presente para verla partir. Caminó por las calles de Guadalajara sin rumbo. No tenía amigos cercanos, los había perdido todos trabajando día y noche. No tenía otros hijos, no tenía hermanos vivos. Estaba completamente sola. La primera noche durmió en una banca del parque. La segunda, bajo el puente del río. La tercera, encontró una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, con las ventanas rotas y el altar cubierto de polvo. Y ahí se quedó. Cada mañana, Marina despertaba preguntándose por qué Dios no se la llevaba ya. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué despertar otro día sin propósito, sin amor, sin hogar? «Señor», oraba cada noche, acurrucada en un rincón de esa iglesia fría, «si ya no tengo nada que hacer aquí, llévame contigo. Por favor, ya no quiero seguir sufriendo. Si esta historia te ha tocado el corazón, ayúdanos a llegar a más personas que necesitan esperanza. Nuestro sueño es alcanzar 40,000 suscriptores antes de esta Navidad para seguir compartiendo testimonios que transformen vidas. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe. Tu apoyo hace la diferencia. Marina llevaba ya 2 semanas durmiendo en esa iglesia abandonada. Cada día era una batalla contra el hambre, contra el frío de las noches, contra la desesperanza que amenazaba con tragarla entera. Había perdido peso. Sus ropas colgaban de su cuerpo frágil como trapos en un espantapájaros. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la alegría de ser madre, ahora estaban hundidos, apagados. Una noche, mientras rebuscaba en la basura de un mercado cercano buscando algo comestible, vio a una mujer joven con su hijo pequeño. El niño se reía, abrazado a su madre, y ella lo besaba en la frente con ternura infinita. Marina sintió que algo se rompía dentro de ella.
Corrió de regreso a la iglesia, cayó de rodillas frente al altar polvoriento y gritó: «¿Por qué, Dios? ¿Por qué yo? Yo amé a mi hijo con todo mi ser, le di todo, y así me paga. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu justicia?». Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más. Y cuando el agotamiento finalmente la venció, se quedó dormida ahí mismo, en el suelo frío de esa iglesia olvidada. En su sueño, vio a Roberto. Era niño otra vez, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, gritando: «¡Mamá! ¡Mamá!». Pero cuando Marina intentaba abrazarlo, él se desvanecía como humo entre sus dedos, y entonces, en el sueño, escuchó una voz que no era de Roberto, ni suya, una voz profunda, llena de autoridad y compasión al mismo tiempo. «No llores más, Marina. Tu dolor no es en vano. Todo lo que has sembrado en lágrimas, lo cosecharás en bendición». Marina despertó sobresaltada. Aún era de noche. La iglesia estaba en silencio. Pero algo había cambiado. Sentía una paz extraña, inexplicable, como si alguien hubiera estado ahí, cuidándola mientras dormía. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y entonces lo vio. Sentado en uno de los bancos rotos de la iglesia, había un hombre. No había estado ahí cuando ella se durmió. Estaba segura, pero ahí estaba, mirándola con una expresión de compasión que Marina nunca había visto en ningún rostro humano. Era un hombre sencillo, de unos 30 y tantos años, con ropas humildes y manos trabajadas. Pero sus ojos parecían contener todo el dolor y toda la esperanza del mundo al mismo tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Marina, con voz temblorosa. El hombre sonrió, una sonrisa tan cálida que Marina sintió que algo se derretía dentro de su pecho congelado. «Alguien que sabe lo que es ser traicionado por aquellos a quienes más amó», respondió él, con una voz suave pero firme. «Alguien que conoce el dolor de dar todo y recibir desprecio a cambio». Marina se quedó paralizada. ¿Cómo había entrado este hombre a la iglesia? ¿Por qué estaba ahí en medio de la noche? «Estás asustada», continuó el hombre. «Es normal. Pero no temas. No vine a hacerte daño. Vine a decirte algo muy importante, Marina Solís». «¿Cómo sabes mi nombre?», susurró ella. «Conozco tu nombre», dijo él, levantándose y caminando lentamente hacia ella. «Conozco cada lágrima que has derramado. Conozco cada oración que has susurrado en la oscuridad. Y vine a decirte esto. Tú no has sido destruida. Estás siendo preparada». Las palabras golpearon a Marina como olas. Sintió que las lágrimas comenzaban a rodar nuevamente por sus mejillas. «No entiendo», sollozó. «¿Preparada para qué? Ya no me queda nada. Mi hijo me quitó todo. Estoy sola, vieja, inútil». «¿Inútil?», repitió el hombre, y había un toque de indignación en su voz. «¿Quién te dijo eso?». «Mi hijo», confesó Marina. «Él dijo que yo no servía para nada, que solo estorbaba». El hombre se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Marina sintió un calor inexplicable, como si la vida misma fluyera desde las manos de este desconocido hacia las suyas. «Escúchame bien, Marina», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «El valor de una persona no lo determina lo que otros dicen de ella, lo determina aquel que la creó. Y yo te digo, tú vales más que muchos diamantes. Tu sacrificio, tu amor, tu entrega, nada de eso se ha perdido. Cada lágrima tuya ha sido contada, cada dolor tuyo ha sido registrado, y viene justicia». «¿Justicia?», preguntó Marina casi sin atreverse a creer. «Justicia», confirmó el hombre, «pero también misericordia, porque la verdadera victoria no es solo recuperar lo que te fue robado, Marina. Es descubrir que nunca estuviste sola, que incluso en tu noche más oscura yo estuve aquí contigo». Marina quería preguntarle más. Quería entender quién era este hombre misterioso. Pero antes de que pudiera hablar, él se levantó y caminó hacia la puerta de la iglesia. «Espera», llamó Marina. «¿A dónde vas? Volveré a verte». El hombre se detuvo en el umbral, sin voltear. «Cuando más me necesites, estaré ahí», dijo simplemente. «Pero por ahora, descansa, porque mañana comienza tu restauración».
Y con eso desapareció en la oscuridad de la noche. Marina se quedó ahí, sentada en el suelo frío de la iglesia, pero por primera vez en semanas no sentía frío. Sentía esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero real. Se acostó en su rincón, abrazando su Biblia contra el pecho, y por primera vez, desde que Roberto la había echado, durmió profundamente. No sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Marina despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas rotas de la iglesia. Por un momento, pensó que el encuentro con aquel hombre había sido solo un sueño. Pero algo dentro de ella había cambiado. Había una paz que no podía explicar, una certeza de que algo estaba por suceder. Salió de la iglesia para buscar agua en la fuente del parque cercano. Era un viernes por la mañana y la ciudad comenzaba a despertar. Comerciantes abrían sus puestos, niños corrían camino a la escuela, la vida continuaba su curso normal para todos excepto para ella. Mientras bebía agua de la fuente, escuchó una voz detrás de ella. «¿Doña Marina Solís?» Marina se volteó sobresaltada. Frente a ella había dos hombres vestidos con trajes formales. Uno era mayor, de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión seria pero amable. El otro era más joven, tal vez de 30 años, con un portafolio en la mano. «¿Quién pregunta?», respondió Marina, instintivamente retrocediendo. En su experiencia reciente, los hombres de traje no traían buenas noticias. «Mi nombre es Rodrigo Méndez», se presentó el hombre mayor, extendiendo su mano. «Soy abogado, y este es mi asociado, Javier Ruiz. Hemos estado buscándola durante 2 semanas». «¿Buscándome?», Marina frunció el ceño confundida. «¿Para qué? No tengo nada. No les debo nada a ustedes, ni a nadie». «No, señora», dijo el abogado con una sonrisa tranquilizadora. «No venimos a cobrarle, venimos a ayudarla. ¿Podríamos hablar en privado? Es sobre su casa». Al escuchar la palabra casa, Marina sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué más podían quitarle? Ya había perdido todo. «No tengo casa», dijo con voz quebrada. «Mi hijo, él se la quedó. Yo firmé unos papeles sin saber». «Lo sabemos», interrumpió Javier, el abogado joven. «Y precisamente por eso estamos aquí. Su hijo cometió fraude, señora Marina. Abusó de su confianza, de su analfabetismo funcional, y la manipuló para que firmara documentos que usted no comprendía completamente. Eso es ilegal». Marina los miró sin comprender del todo. «¿Ilegal? Pero él es mi hijo. Yo firmé». «Bajo coacción emocional y sin comprensión plena del documento», explicó Rodrigo. «Hemos revisado su caso con detenimiento. Un benefactor anónimo se acercó a nuestro despacho hace una semana. Nos pagó por adelantado todos nuestros honorarios y nos pidió que encontráramos a Marina Solís y la ayudáramos a recuperar su propiedad». «¿Un benefactor?» Marina sintió que las piernas le temblaban. «¿Quién? Yo no conozco a nadie con dinero». «No podemos revelar su identidad», dijo Javier. «Solo podemos decirle que esta persona conoce su historia y quiere ayudarla. Nos dio instrucciones muy claras: recuperar su casa y asegurarnos de que usted esté protegida legalmente de aquí en adelante». Marina se dejó caer en la banca del parque. Todo esto era demasiado. Ayer estaba rogando a Dios que se la llevara, y ahora estos hombres aparecían diciendo que alguien quería ayudarla. ¿Era posible? «¿De verdad pueden recuperar mi casa?», preguntó con voz temblorosa, casi sin atreverse a creer. «No solo podemos, doña Marina», respondió Rodrigo con seguridad. «Lo vamos a hacer. Ya presentamos la demanda contra su hijo. Tenemos evidencia de que él la presionó, de que usted no entendía lo que firmaba, y de que él la echó a la calle el día siguiente. Eso es abuso de adulto mayor, fraude y despojo. Su hijo podría enfrentar cargos penales». «No quiero que vaya a la cárcel», dijo Marina rápidamente. «Es mi hijo. Solo quiero mi casa de vuelta, el lugar donde viví toda mi vida». «Y la tendrá», prometió Rodrigo. «Pero necesitamos que venga con nosotros».
Primero, vamos a conseguirle un lugar temporal donde quedarse. No puede seguir durmiendo en esa iglesia abandonada. Segundo, necesitamos que firme algunos documentos dándonos poder legal para representarla. Y tercero, vamos a necesitar su testimonio detallado de todo lo que sucedió. Por primera vez en semanas, Marina sintió algo parecido a la esperanza encenderse en su pecho. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó. Con la evidencia que tenemos y la clara violación de sus derechos, calculamos entre 4 y 6 semanas, respondió Javier. Pero mientras tanto, usted estará segura y cuidada. Nuestro benefactor también cubrió los gastos de un pequeño departamento amueblado donde puede quedarse durante el proceso. Marina cerró los ojos. Recordó las palabras del hombre misterioso de la noche anterior. Mañana comienza tu restauración. ¿Era posible que todo esto fuera real? Está bien, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario. Los siguientes días fueron un torbellino. Los abogados la instalaron en un pequeño pero acogedor departamento de un dormitorio. Por primera vez en semanas, Marina durmió en una cama real. Se bañó con agua caliente. Comió alimentos nutritivos. Pero más que el confort físico, lo que la llenaba era la esperanza. Rodrigo y Javier trabajaron incansablemente. Presentaron evidencia ante el juez, testimonios de vecinos que habían visto a Roberto echar a su madre a la calle, registros médicos que demostraban que Marina sufría de vista cansada y nunca podría haber leído la letra pequeña de los documentos, y el hecho irrefutable de que ella había sido desalojada inmediatamente después de firmar. Roberto, por su parte, contrató a sus propios abogados. Intentó argumentar que su madre le había donado la casa voluntariamente, que era un regalo de madre a hijo. Pero la evidencia era abrumadora en su contra. 5 semanas después de que los abogados encontraran a Marina, llegó la resolución judicial. «Doña Marina», llamó Rodrigo por teléfono una mañana, «necesito que venga a mi oficina. Tengo noticias». Marina llegó con el corazón acelerado. Rodrigo y Javier la esperaban con sonrisas en sus rostros. «¿Ganamos?», preguntó Marina sin atreverse a respirar. «Ganamos», confirmó Rodrigo. El juez declaró nula la transferencia de propiedad. Su casa es suya nuevamente, doña Marina. Y además, su hijo deberá pagarle una compensación por daños y perjuicios. 150.000 pesos por el sufrimiento causado. Marina se cubrió el rostro con las manos y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de asombro ante la forma en que Dios había volteado su situación. «¿Cuándo puedo regresar?», preguntó entre sollozos. «En 48 horas», respondió Javier. «Roberto tiene ese plazo para desocupar la propiedad y entregarle las llaves». 2 días después, Marina caminaba de regreso a su casa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. ¿Estaría todo destruido? ¿Habría Roberto vendido sus muebles, sus recuerdos? Cuando llegó a la puerta, Roberto estaba saliendo. Sus miradas se cruzaron. Marina vio en los ojos de su hijo algo que nunca antes había visto: miedo. «Mamá», comenzó Roberto, pero su voz sonaba falsa, calculadora. Esto fue un malentendido. Nunca quise». «Ahórratelo», interrumpió Marina con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. «Solo dame las llaves y vete». Roberto extendió las llaves con mano temblorosa. Y sin decir más, se fue. Marina entró a su casa. Estaba igual que la había dejado. Roberto no había vendido nada, probablemente porque la demanda legal lo había congelado todo. Se sentó en su vieja mecedora y miró alrededor. Estaba en casa, estaba de vuelta, pero Dios aún no había terminado. Una semana después, mientras Marina barría el patio trasero, escuchó voces afuera. Salió a ver y encontró a 3 hombres con cascos y uniformes de una compañía petrolera. «¿Señora Solís?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Somos de Petróleos Mexicanos, señora. Hemos estado realizando estudios geológicos en esta zona y necesitamos pedirle permiso para hacer unas perforaciones de prueba en su terreno. Hay indicios de que podría haber yacimientos de petróleo en esta área». Marina parpadeó, confundida. «¿Petróleo? ¿En mi patio?». «Es posible, señora.
Si nos permite hacer las pruebas y efectivamente encontramos petróleo, usted recibiría regalías. Podría ser una suma considerable. Marina les dio permiso. ¿Qué podía perder? 3 semanas después, los ingenieros volvieron, pero esta vez venían con contratos. Señora Solís, dijo el ingeniero jefe con una sonrisa enorme. Tengo el placer de informarle que su terreno está sobre uno de los yacimientos de petróleo más ricos que hemos descubierto en esta región en la última década. Las regalías que recibirá podrían ascender a varios millones de pesos en los próximos años. Marina tuvo que sentarse. Varios millones. De estar durmiendo en una iglesia abandonada a... ¿Esto es una broma?, susurró. No es broma, señora. Esto es muy real. Felicidades. Su vida está a punto de cambiar radicalmente. Esa noche, Marina se arrodilló en su habitación y oró como nunca antes lo había hecho. Señor, no entiendo tus caminos. Pasé del infierno al cielo en cuestión de semanas. Estaba en lo más bajo y ahora tengo más de lo que jamás soñé. Pero nada de esto tiene sentido sin que tú me expliques. ¿Por qué yo? ¿Por qué me bendices así? Y en el silencio de su habitación sintió una presencia. Volteó y ahí estaba él, el mismo hombre de la iglesia abandonada, parado en la puerta de su cuarto, sonriendo. Porque nunca te abandoné, Marina, dijo él suavemente. Incluso cuando pensabas que estabas sola, yo estaba ahí, orquestando, preparando, restaurando. Tu dolor no fue en vano, fue el camino hacia tu mayor bendición. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó Marina, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. ¿Tú qué crees?, respondió él con una sonrisa, y antes de que Marina pudiera responder, él desapareció. Pero Marina sabía, en lo más profundo de su ser, sabía que había sido visitada por el mismo Jesús, y esa certeza cambió todo. ¿Crees que es justo que alguien que te traicionó tan profundamente pueda quedar sin consecuencias? ¿O crees que Dios debe dar justicia incluso cuando nosotros queremos perdonar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Mientras Marina comenzaba a reconstruir su vida, Roberto enfrentaba su propia tormenta. La demanda legal no solo le había costado la casa que le robó a su madre, sino que había desencadenado una serie de eventos que destruirían todo lo que él creía tener asegurado. Los 500,000 pesos que Roberto debía no habían desaparecido. Seguían ahí, creciendo con intereses, exigiendo ser pagados. Y los acreedores no eran pacientes. Roberto había usado el dinero de forma imprudente, parte en un negocio fraudulento que le prometió duplicar su inversión en 6 meses, otra parte en mantener un estilo de vida que no podía costear, camionetas de lujo, cenas caras, ropa de marca para impresionar a socios que resultaron ser lobos disfrazados de corderos. Cuando los acreedores supieron que había perdido la casa de su madre en una demanda legal, comenzaron a presionar, primero con llamadas, luego con visitas, finalmente con amenazas. Una noche, Roberto llegó a su casa y encontró a 2 hombres esperándolo afuera. No eran policías, eran peores. Eran los cobradores de uno de los prestamistas más peligrosos de Guadalajara. Roberto Solís, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos. El jefe está cansado de esperar. O pagas los 300,000 que le debes esta semana o empezamos a cobrarnos de otras formas. Necesito más tiempo, suplicó Roberto, sintiendo el pánico apoderarse de él. Por favor, solo déjenme. No hay más tiempo, interrumpió el otro cobrador. El jefe fue claro, 300,000 para el viernes, o tu esposa empieza a pagar con su joyería. Y si eso no alcanza, hay otras formas en que una mujer bonita puede saldar deudas. La amenaza implícita hizo que Roberto sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. ¡No!, gritó. «Déjenla en paz. Ella no tiene nada que ver con esto». «Entonces consigue el dinero», dijo el hombre corpulento, dándose la vuelta. «Tienes hasta el viernes. No hay segunda oportunidad». Roberto entró a su casa temblando. Patricia, su esposa, estaba en la cocina preparando la cena. Cuando lo vio llegar con esa expresión de terror, dejó de cocinar. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó.
¿Quiénes eran esos hombres? Nadie, mintió Roberto. Solo unos vendedores. Pero Patricia no era tonta. Llevaban 15 años casados. Conocía a su marido mejor de lo que él creía. Roberto, dime la verdad. ¿En qué problemas estás metido? Y ahí, en la cocina de su casa que pronto no sería suya, Roberto se derrumbó. Le contó todo. Las deudas, los malos negocios, los prestamistas peligrosos. Todo excepto lo que le había hecho a su madre. Eso todavía no podía confesarlo. Patricia lo escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, ella tenía lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste?», susurró. «¿Cómo pudiste arriesgar a nuestra familia así? Iba a funcionar», se defendió Roberto débilmente. «Los negocios iban a salir bien. Íbamos a ser ricos. Íbamos a ser honestos», gritó Patricia. «Eso es lo que íbamos a hacer. Pero tú le quitaste su casa a tu propia madre, Roberto. ¿Creías que Dios no te iba a cobrar eso? ¿Cómo supiste?» «Me lo contó tu prima Laura», dijo Patricia, limpiándose las lágrimas. «Ella vio a tu mamá durmiendo en el parque. Me llamó llorando preguntándome si era verdad que la habías echado a la calle. Y yo no le creí. Defendí a mi esposo. Le dije que mi Roberto jamás sería capaz de algo así». «Pero sí fuiste capaz, ¿verdad?» Roberto no pudo sostener la mirada de su esposa. «Necesitaba el dinero. Tu madre necesitaba un hogar», gritó Patricia. «La mujer que te dio la vida. ¿Y tú qué hiciste? La traicionaste de la forma más cobarde posible». Patricia fue a su habitación y comenzó a empacar una maleta. «¿Qué haces?», preguntó Roberto siguiéndola. «Me voy con mis padres», respondió ella sin mirarlo. «Y me llevo a los niños. No pienso quedarme aquí esperando a que tus deudas nos destruyan. Y sinceramente, Roberto, no sé si algún día podré volver a mirarte de la misma forma». «Patricia, por favor, los niños te necesitan. Yo te necesito». «Tus hijos necesitaban un padre honorable», replicó Patricia, «no un ladrón que roba a su propia madre. Y yo necesitaba un esposo en quien confiar. Tú no eres ninguna de esas cosas». Esa noche, Patricia y los niños se fueron. Roberto se quedó solo en la casa, que cada vez parecía más una prisión que un hogar. Los niños lloraban mientras su madre los metía apresuradamente en el coche. El mayor, Diego, de 9 años, volteó a ver a su padre con ojos confundidos y heridos. «¿Por qué nos vamos, papá? ¿Hiciste algo malo?». Roberto intentó acercarse, pero Patricia lo detuvo con una mirada de advertencia. «Ya les explicaré cuando sean mayores», dijo ella con voz temblorosa. Roberto vio cómo el coche se alejaba, las pequeñas manos de sus hijos, presionadas contra la ventana trasera, despidiéndose de un padre que ya no reconocían. En ese momento, parado solo en la entrada de su casa vacía, Roberto sintió el verdadero peso de sus decisiones. No había perdido solo una propiedad o dinero, había perdido la inocencia en los ojos de sus hijos, la confianza de su esposa, y lo más doloroso de todo, el derecho de llamarse a sí mismo un buen padre. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Los acreedores embargaron su camioneta, luego su casa. Roberto tuvo que mudarse a un cuarto de renta en una zona peligrosa de la ciudad. Perdió su empleo cuando su jefe se enteró de las demandas legales en su contra, y las deudas seguían creciendo. El cuarto donde ahora vivía Roberto medía apenas 4 metros por 4 metros, con paredes manchadas de humedad y una ventana rota que dejaba entrar el frío de la noche. Compartía un baño sucio con otros 5 inquilinos, la mayoría adictos o delincuentes menores. Por las noches escuchaba gritos, peleas, sirenas de policía. Este no era el mundo que había conocido, este no era el futuro que había imaginado cuando le robó la casa a su madre, pensando que ese acto desesperado lo llevaría a la prosperidad. En cambio, lo había arrastrado al fondo más oscuro de la sociedad. Cada noche, acostado en un colchón delgado que olía a moho, Roberto miraba al techo agrietado y se preguntaba cómo había caído tan bajo, tan rápido. La respuesta siempre era la misma. La semilla de traición que había plantado estaba dando su fruto amargo. Una noche, mientras Roberto caminaba por las calles oscuras buscando algún trabajo, cualquier trabajo, vio su reflejo en el vidrio de una tienda cerrada.
No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojeroso, demacrado, derrotado. Dios, susurró, aunque hacía años que no oraba. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué todo se está cayendo a pedazos? Y en su mente, clara como el agua, escuchó una voz que no era suya, porque cosechas lo que sembraste, porque traicionaste a quien más te amó, porque olvidaste que toda acción tiene consecuencias. Roberto cayó de rodillas en medio de la calle vacía. Por primera vez en su vida adulta, lloró. Lloró por su madre, por su esposa, por sus hijos, pero sobre todo lloró por el hombre en el que se había convertido. Pasaron semanas. Roberto cayó cada vez más bajo. Perdió peso, sus ropas se volvieron harapos, tuvo que vender todo lo que tenía valor solo para comer. Y aún así, las deudas lo perseguían como sombras hambrientas. Hubo días en que Roberto consideró simplemente desaparecer. Había escuchado historias de hombres que se iban al norte, cruzaban la frontera, comenzaban de nuevo con identidades falsas. Pero cada vez que el pensamiento cruzaba su mente, veía los rostros de sus hijos. ¿Qué clase de hombre abandona a su familia 2 veces? Primero traicionando a su madre, luego huyendo de sus responsabilidades. No, pensaba Roberto, si iba a caer, caería aquí, donde sus acciones habían comenzado. No le daría a sus hijos el trauma adicional de tener un padre cobarde que desaparece en la noche. Ya les había dado suficiente dolor. Lo mínimo que podía hacer era quedarse y enfrentar las consecuencias de sus actos, por devastadoras que fueran. Una mañana, mientras rebuscaba en la basura de un mercado buscando comida, alguien le tocó el hombro. Roberto se volteó y vio a un hombre vestido con ropas sencillas, con un rostro sereno y ojos que parecían ver a través de él. «Roberto Solís», dijo el hombre, «has caído muy bajo». «¿Quién eres tú?», preguntó Roberto con voz ronca. «Alguien que ha visto tu caída», respondió el hombre, «y alguien que ha visto el dolor que causaste, pero también alguien que sabe que hasta el más caído puede levantarse si está dispuesto a arrepentirse de verdad». «¿Arrepentirme?», repitió Roberto con amargura. «Ya es tarde para eso. He perdido todo. Mi familia me abandonó. No tengo trabajo. No tengo casa. Ni siquiera tengo dignidad». «Entonces ya no tienes nada que perder», dijo el hombre. «Y cuando no tienes nada que perder, finalmente puedes ser honesto. Dime, Roberto, ¿de verdad crees que tu madre merecía lo que le hiciste?». Roberto cerró los ojos. Por primera vez en meses, permitió que el remordimiento real, no solo el miedo a las consecuencias, entrara en su corazón. «No», susurró, «ella no merecía nada de eso. Yo fui un monstruo». «Sí, lo fuiste», confirmó el hombre sin dulcificar la verdad. «Pero un monstruo que se reconoce como tal puede dejar de serlo. Un monstruo que se arrepiente puede transformarse. La pregunta es, ¿estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a buscar el perdón, no porque necesites algo, sino porque genuinamente lo lamentas?» Roberto abrió los ojos y miró al hombre. «¿Mi madre me perdonaría después de todo lo que le hice?» «Hay solo una forma de saberlo», respondió el hombre. «Ve y pregúntale». Roberto negó con la cabeza. «No puedo. Tengo demasiada vergüenza. Además, ella debe odiarme, y tiene todo el derecho. El orgullo te trajo hasta aquí, Roberto», dijo el hombre con firmeza. «La humildad puede sacarte, pero la decisión es tuya. Puedes quedarte revolcándote en tu miseria, sintiendo lástima de ti mismo. O puedes hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo, reconocer tu error y buscar enmendar, aunque sea parcialmente, el daño que causaste». El hombre comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer entre la multitud del mercado, volteó una última vez. «Tu madre vive en la misma casa de siempre, Roberto, la casa que intentaste robarle. Ve y enfrenta lo que hiciste. Es la única forma de empezar a sanar». Y se fue. Roberto se quedó ahí, sentado en el suelo sucio del mercado, pensando. Tenía hambre, estaba cansado, no tenía dónde dormir esa noche. Pero de repente, nada de eso importaba tanto como la pregunta que ardía en su pecho. ¿Podría su madre perdonarlo? Durante horas, Roberto permaneció sentado en ese mismo lugar, observando a la gente pasar.
Veía madres con sus hijos pequeños, y cada imagen era un puñal en su corazón. Recordaba cómo su madre lo llevaba de la mano al mercado cuando era niño, cómo le compraba dulces aunque apenas tenían dinero, cómo trabajaba turnos dobles para que él pudiera tener útiles escolares nuevos. ¿En qué momento había olvidado todo eso? ¿En qué momento el hijo amado se había convertido en el traidor cruel? Un anciano que vendía naranjas cerca de él lo observaba con curiosidad. Finalmente, el viejo se acercó y le ofreció una naranja. «Tómala, joven, se ve que la necesita». Roberto aceptó la fruta con manos temblorosas, y cuando el anciano le sonrió con bondad sin esperar nada a cambio, algo se quebró dentro de Roberto. Si un extraño podía mostrarle compasión, ¿quién era él para asumir que su propia madre no podría hacerlo? Tomó una decisión, se levantó, sacudió el polvo de sus ropas raídas y comenzó a caminar. Tenía un largo camino por delante, un camino hacia la casa donde había nacido, hacia la mujer que le había dado todo y a quien él le había devuelto solo dolor. Era hora de enfrentar su pecado. Si tu hijo te traicionara de esta manera y luego, destruido y sin nada, tocara a tu puerta pidiendo ayuda, ¿qué harías tú? ¿Perdonarías o cerrarías la puerta? La justicia dice que merece sufrir, pero el amor, ¿qué dice el amor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Roberto caminó durante horas hasta llegar al barrio donde había crecido. Cada paso era una batalla contra la vergüenza, contra la voz en su cabeza que le decía que no merecía perdón, que su madre tenía todo el derecho de escupirle en la cara y cerrarle la puerta. El camino de regreso a casa fue más largo de lo que Roberto recordaba. Sus pies, acostumbrados ahora a caminar kilómetros diarios buscando trabajo o comida, le dolían con cada paso. Pasó por lugares que conocía de memoria, la panadería donde su madre compraba pan dulce los domingos, la farmacia donde ella trabajó por años en el turno nocturno para pagar su escuela, el parque donde lo llevaba a jugar cuando terminaba su turno, aunque estuviera exhausta. Cada lugar era un recordatorio de su sacrificio, de su amor incondicional, y cada recordatorio era una flecha en el corazón de Roberto. Algunas personas del barrio lo reconocieron. Vio cómo murmuraban entre ellas, señalándolo con desprecio. «Ese es el que votó a su mamá», escuchó que decía una señora. «¡Qué vergüenza! ¡Qué desgracia de hijo!». Roberto agachó la cabeza y siguió caminando. Merecía cada palabra, cada mirada de desprecio. Cuando finalmente llegó al barrio donde había crecido, ya anochecía. Las luces estaban encendidas. Desde afuera podía ver la figura de su madre moviéndose en la cocina. Se veía diferente, más erguida, más fuerte, de alguna manera. Roberto se acercó a la puerta con pasos temblorosos. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Qué le diría? «Lo siento». ¿Cómo podrían esas dos palabras encapsular la magnitud de su traición? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Marina estaba ahí, mirándolo. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. Roberto lucía tan diferente. Delgado, con barba descuidada, ropas sucias, ojos hundidos. «Roberto», susurró ella. «Mamá», dijo él, y su voz se quebró. Yo, pero no pudo terminar. Se derrumbó ahí mismo, cayendo de rodillas en el umbral de la puerta, llorando como no había llorado desde que era niño. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto, mamá. Fui un monstruo. Te quité tu casa, te eché a la calle. Dije que no servías para nada cuando tú lo eres todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti. Y yo te pagué con traición, con crueldad. No merezco tu perdón, no merezco ni que me mires, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento, que desearía poder devolver el tiempo y...» «Roberto», interrumpió Marina, y había lágrimas en sus ojos también. «No tengo derecho a pedirte nada», continuó Roberto. «Pero tengo hambre, mamá. No he comido en 2 días, y no tengo a dónde ir. Si pudieras darme solo un pedazo de pan, me iré. No te molestaré más. Solo un pedazo de pan y me voy». Marina lo miró en silencio. En su corazón había una batalla.
La justicia gritaba que este hombre merecía sufrir, que había sembrado dolor y debía cosechar dolor. Pero al mismo tiempo, miraba a este hombre roto y veía a su bebé, al niño que había sostenido en sus brazos, al hijo que, a pesar de todo, seguía siendo su hijo. Marina sintió que sus rodillas querían ceder, parte de ella quería gritarle, preguntarle cómo había sido capaz de tal crueldad. Quería recordarle las noches que durmió en esa iglesia fría, rogando a Dios que se la llevara porque el dolor era insoportable. Quería que él sintiera, aunque fuera una fracción, del abandono que ella había experimentado. Pero entonces miró realmente a su hijo, no al Roberto arrogante que había venido con papeles de transferencia y mentiras, no al hombre frío que le había dicho que no servía para nada. Veía a un hombre completamente quebrantado, humillado, destruido por sus propias decisiones. Y en sus ojos, por primera vez, veía arrepentimiento genuino. No el miedo de las consecuencias, sino el verdadero remordimiento de un alma que finalmente había enfrentado la magnitud de su pecado. Estaba a punto de hablar cuando sintió una presencia detrás de ella. Volteó y ahí estaba él, el hombre de la iglesia, Jesús, parado en medio de su sala, sonriendo con esa mezcla de compasión y autoridad. «¿Qué hago?», le susurró Marina, aunque sabía que Roberto no podía ver al visitante celestial. Jesús se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. «¿Recuerdas cuando estabas en la iglesia abandonada, rogándome que te llevara?», preguntó él suavemente. «¿Recuerdas cuando pensabas que no merecías vivir? Yo no te di lo que merecías, Marina. Te di gracia, te di una nueva oportunidad, te di restauración que nunca ganaste por mérito propio. Y ahora te pregunto, ¿qué es más poderoso? ¿La justicia que exige pago o la gracia que transforma corazones?» Marina miró a Jesús, luego a su hijo arrodillado en el suelo, y finalmente entendió. No se trataba de lo que Roberto merecía, se trataba de lo que el amor podía hacer incluso en la situación más rota. «Entra, hijo», dijo Marina, extendiendo su mano hacia Roberto. Roberto levantó la vista, incrédulo. «¿Mamá?» «Entra», repitió ella, ahora con voz más firme. «Vamos a cenar». Roberto se levantó lentamente, como si temiera que esto fuera un sueño. Entró a la casa y por primera vez notó los cambios. Había muebles nuevos, electrodomésticos modernos. La casa se veía próspera. «Siéntate», dijo Marina señalando la mesa. «Voy a calentarte comida». Mientras Marina iba a la cocina, Roberto se quedó sentado en la mesa donde había cenado 1000 veces cuando era niño. Miró alrededor y vio fotos en la pared. Fotos de él cuando era niño, fotos de sus hijos. Su madre no había quitado ni una sola fotografía, a pesar de todo lo que él le había hecho. Roberto se levantó y se acercó a la pared de fotografías. Ahí estaba él a los 5 años, sin dientes delanteros, sonriendo ampliamente mientras Marina lo sostenía en sus brazos en su primer día de escuela. Ahí estaba a los 12, con el uniforme de fútbol que ella había comprado vendiendo empanadas los fines de semana. Ahí estaba en su graduación de la preparatoria, ella llorando de orgullo a su lado. Y ahí estaban sus propios hijos, los nietos de Marina, en fotografías recientes que ella debía haber obtenido de alguna manera. Cada imagen era una acusación silenciosa de su traición, pero también un testimonio del amor que nunca muere. «Ella nunca dejó de amarme», pensó Roberto, sintiendo que las lágrimas volvían a correr. «Ni siquiera cuando yo la destruí». Marina regresó con un plato humeante de caldo de pollo con arroz, lo puso frente a Roberto. «Come», dijo simplemente. Roberto tomó la cuchara con manos temblorosas. Comió en silencio, y cada bocado sabía a redención, a gracia inmerecida, a amor que no se rinde. Cuando terminó, Marina se sentó frente a él. «¿Qué te pasó, Roberto?», preguntó con suavidad. «No solo con las deudas. ¿Qué te pasó en el alma para que hicieras lo que hiciste?». Roberto bajó la mirada, avergonzado. «Codicia», admitió. «Orgullo. Quería ser alguien importante, quería que la gente me admirara, y pensé que el dinero me daría eso, pero solo me dio miseria, y en el proceso destruí todo lo que realmente importaba». «¿Y ahora?», preguntó Marina. «¿Qué quieres ahora?». «Quisiera poder arreglar lo que rompí»,
dijo Roberto levantando la vista para mirarla a los ojos. Pero sé que no puedo. Patricia se llevó a los niños. Mis deudas me perseguirán por años. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada. Y está bien. Me lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento, mamá. Marina tomó las manos arrugadas y temblorosas de su hijo entre las suyas. Te perdono, Roberto, dijo con voz clara y firme. ¿Cómo puedes?, susurró Roberto con lágrimas rodando por sus mejillas. Después de todo lo que te hice, porque alguien me enseñó que la gracia es dar a quien no merece, respondió Marina, mirando hacia donde Jesús seguía parado sonriendo. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y una madre nunca deja de amar a su hijo, incluso cuando ese hijo la lastima profundamente. Roberto se levantó y abrazó a su madre. Lloró en sus brazos como cuando era niño y se caía y se raspaba las rodillas. Y Marina lo sostuvo, como siempre lo había hecho. El abrazo duró minutos que parecieron horas. Marina sintió el cuerpo demacrado de su hijo, los huesos que sobresalían donde antes había músculo, el temblor de alguien que había llegado al fondo absoluto. Pero también sintió algo más. El corazón de Roberto latiendo contra el suyo, ese mismo corazón que había escuchado por primera vez en su vientre hacía 40 y tantos años. Mi bebé, pensó, acariciándole la espalda como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Mi hijo ha vuelto a casa. Y en ese momento, todo el dolor, toda la traición, toda la humillación que había sufrido, pareció un precio pequeño por este instante de restauración. Porque esto era lo que ella había orado durante esas noches frías en la iglesia abandonada. No venganza, no justicia, sino que su hijo volviera a ser el niño que ella conocía, el que aún vivía en algún lugar profundo de ese hombre roto. Cuando finalmente se separaron, Roberto se limpió las lágrimas. No tengo derecho a pedirte más, dijo. Ya me diste comida, ya me diste perdón. Es más de lo que merezco. Me iré ahora y... ¿A dónde vas a ir?, interrumpió Marina. No lo sé, admitió Roberto. Encontraré algún lugar, algún refugio o... Te quedarás aquí, declaró Marina con firmeza. ¿Qué? No, mamá, no puedo. Sí puedes, insistió Marina. Esta casa es grande, tiene 2 cuartos, puedes quedarte en el cuarto de huéspedes, pero... Levantó un dedo, su tono se volvió serio. Tendrás que trabajar. Hay un terreno en la parte de atrás que necesita ser limpiado. Hay reparaciones que hacer. No te voy a mantener como un parásito. Vas a ganarte tu lugar aquí. Roberto no podía creerlo. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la gracia que yo recibí, corrigió Marina. Pero escúchame bien, hijo. Esta vez las cosas serán diferentes. Vas a ir a la iglesia conmigo todos los domingos. Vas a buscar trabajo honesto. Vas a llamar a Patricia y a tus hijos cada día, aunque no te contesten, para que sepan que estás cambiando. Y vas a trabajar para pagar tus deudas, un peso a la vez si es necesario. ¿Me entiendes? Sí, mamá, dijo Roberto sintiendo algo que no había sentido en meses, esperanza. Haré todo eso y más, te lo prometo. Las promesas ya no significan mucho viniendo de ti, dijo Marina con honestidad que dolía, pero era necesaria. Tendré que ver acciones, cambio real, no palabras bonitas. Lo entiendo, asintió Roberto. Y lo harás. Voy a demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que siempre mereciste. Marina sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces vamos a darte un baño y ropa limpia. Mañana comenzamos tu nueva vida. Esa noche, Roberto durmió en una cama real por primera vez en semanas. Pero antes de dormir, se arrodilló junto a la cama y oró. Dios, susurró en la oscuridad, no sé si me escuchas. No sé si merezco que me escuches después de todo lo que hice. Pero gracias. Gracias por mi madre. Gracias por su gracia. Y por favor, ayúdame a ser mejor. Ayúdame a no desperdiciar esta segunda oportunidad. Y en el silencio de la noche, sintió una paz que no podía explicar. Como si alguien hubiera escuchado. Como si alguien estuviera dándole exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. Mientras Roberto oraba, no vio lo que sucedía en la habitación. Pero si hubiera podido verlo,
Habría presenciado cómo Jesús entraba silenciosamente y se paraba junto a su cama. El Salvador extendió su mano sobre la cabeza de Roberto, no tocándolo físicamente, pero cubriéndolo espiritualmente, y susurró palabras que solo el cielo pudo escuchar. Este hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Padre, recíbelo de vuelta como yo lo he recibido. Una luz suave, invisible para ojos naturales pero real en el reino espiritual, envolvió a Roberto. Era el mismo resplandor que había cubierto a Marina en la iglesia abandonada, la misma gracia que transforma, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Roberto no lo vio, pero su espíritu lo sintió, y por eso pudo dormir en paz por primera vez en meses. En la habitación de al lado, Marina también oraba. «Gracias, Señor», decía, «por enseñarme que el perdón no es debilidad, que la gracia no es complicidad. Gracias por darme la fuerza para amar incluso cuando duele. Y por favor, transforma el corazón de mi hijo, que esto no sea solo un cambio temporal, sino una verdadera conversión». Y Jesús, invisible para ojos humanos pero muy presente, estaba ahí, parado entre las dos habitaciones, sonriendo. Porque esta era la clase de milagro que él más amaba, no solo la restauración de circunstancias, sino la restauración de relaciones rotas. No solo la provisión material, sino la sanidad del alma. ¿Es el perdón una señal de fortaleza o de debilidad? Cuando alguien te hace tanto daño, perdonar significa que fueron débiles contigo o que tú fuiste fuerte a pesar del dolor. La sociedad dice que nunca perdones a quien te traicionó, pero la fe dice algo diferente. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Roberto no solo se quedó en la casa de su madre, se transformó en ella. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para limpiar el terreno. Marina había sido bendecida más allá de lo imaginable con las regalías del petróleo, pero Roberto no tocó ni un peso de ese dinero. En cambio, buscó trabajo. Consiguió empleo como ayudante de construcción. El trabajo era duro, el sol implacable, el salario modesto, pero Roberto lo hacía con gratitud. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes. Una tercera parte para pagar sus deudas poco a poco, una tercera parte para contribuir a los gastos de la casa de su madre y una tercera parte la ahorraba con la esperanza de algún día poder darle algo especial a Patricia y a sus hijos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Roberto enfrentaba no solo el cansancio físico del trabajo en construcción, sino también las miradas de desprecio de quienes conocían su historia. En el sitio de construcción, algunos compañeros lo evitaban, susurrando a sus espaldas sobre el hombre que había robado a su propia madre. Hubo días en que Roberto quiso renunciar, cuando el peso de la vergüenza parecía más pesado que los ladrillos que cargaba. Pero cada noche, al regresar a casa, Marina lo esperaba con la cena preparada y una sonrisa que le recordaba por qué valía la pena seguir adelante. Ella nunca le preguntaba cómo había sido su día, nunca lo presionaba para que hablara. Simplemente estaba ahí. Su presencia constante era el recordatorio viviente de que la gracia no se merecía, solo se recibía y se honraba con acciones. Cumplió su palabra sobre la iglesia. Cada domingo, Roberto acompañaba a Marina a misa. Al principio, la gente murmuraba. Conocían la historia, sabían lo que Roberto le había hecho a su madre. Pero con el tiempo, viendo su humildad genuina, su arrepentimiento real, los murmullos se convirtieron en aceptación. Roberto también cumplió su promesa de llamar a Patricia cada día. Durante 3 meses, ella no contestó ni una sola llamada. Pero Roberto persistió. Dejaba mensajes de voz. «Patricia, solo quería que supieras que estoy cambiando. Estoy trabajando honestamente. Estoy yendo a la iglesia. Estoy pagando mis deudas. No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que lo siento y que los amo a ti y a los niños». En el 4.º mes, Patricia finalmente contestó. «¿Qué quieres, Roberto?» Su voz sonaba cansada, herida. «Solo quería escuchar tu voz», respondió Roberto con honestidad, «y decirte que lamento todo, que estoy trabajando para ser el hombre que debí ser desde el principio.
Las palabras son fáciles, dijo Patricia con amargura. Lo sé, admitió Roberto. Por eso no te pido que me creas. Solo te pido que, cuando estés lista, vengas a ver por ti misma. Trae a los niños, visita a tu suegra. No tienes que verme a mí si no quieres. Pero ella los extraña, y ellos merecen conocer a su abuela. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Lo pensaré, dijo finalmente Patricia, y colgó. Pero fue progreso, y para Roberto eso era suficiente. Marina observaba la transformación de su hijo con asombro y gratitud. No era perfecto. Algunos días Roberto luchaba con la amargura de ver todo lo que había perdido. Algunos días la tentación de volver a sus viejos patrones lo asaltaba, pero cada vez que vacilaba, oraba. Y cada vez que oraba, encontraba fuerzas para continuar. Un día, 6 meses después de que Roberto regresara a casa, Marina estaba en el jardín cuando él apareció nuevamente. Jesús caminando entre las flores como si fuera lo más natural del mundo. «Has hecho bien», dijo él sonriendo a Marina. «No hice nada especial», respondió Marina. «Solo perdoné». «Solo perdoné», repitió Jesús con una pequeña risa. «Marina, ¿sabes cuántas personas en este mundo están rotas porque alguien no pudo hacer ese solo? El perdón que diste no era obligatorio. No era fácil, pero fue poderoso. Y mira lo que ha crecido de esa semilla de gracia». Marina miró hacia donde Roberto trabajaba en el jardín, sudoroso pero sonriente. «¿Se salvará?», preguntó en voz baja. «¿De verdad cambiará para siempre?». «Esa es su elección, no la tuya», respondió Jesús. «Tú hiciste tu parte. Le diste gracia. Ahora él debe elegir cada día vivir en esa gracia o desperdiciarla, pero le diste algo que nadie más podía darle, una oportunidad de redención». «A veces todavía duele», confesó Marina. «Recuerdo las palabras que dijo. No sirves para nada. Y duele. El perdón no significa que el dolor desaparezca instantáneamente», explicó Jesús con ternura. «Significa que eliges no dejar que ese dolor te defina, que eliges amar a pesar del dolor. Y eso, Marina, eso es lo que hace que tu perdón sea tan extraordinario». En ese momento Patricia llegó, traía a los 2 niños de la mano. Roberto estaba de espaldas trabajando y no los vio llegar. Marina se acercó a su nuera con una sonrisa enorme. «Patricia, qué alegría verte. Y mis nietos, miren cómo han crecido». Los niños, de 7 y 9 años, corrieron a abrazar a su abuela. Patricia se quedó atrás, mirando a Roberto que seguía trabajando, ajeno a su llegada. «Se ve diferente», comentó Patricia en voz baja. «Es diferente», confirmó Marina. «Pero no me creas a mí. Quédate, observa, decide por ti misma». Patricia se quedó toda la tarde. Vio cómo Roberto jugaba con sus hijos con una paciencia y ternura que nunca antes había mostrado. Vio cómo trataba a su madre con respeto y cariño. Vio cómo, cuando los niños preguntaron por qué papá no vivía con ellos, Roberto se arrodilló a su nivel y dijo: «Porque papá cometió errores muy graves. Y está trabajando para arreglarlos. Pero los amo mucho y espero que algún día puedan perdonarme también». Esa noche, antes de irse, Patricia habló con Roberto a solas. «No voy a volver contigo», dijo directamente. «Todavía no. Tal vez nunca. No lo sé». Roberto asintió tragándose el dolor. «Lo entiendo. No merezco otra oportunidad contigo. Pero», continuó Patricia, «puedes ver a los niños. Una vez a la semana, aquí en casa de tu mamá, y voy a observar. Voy a ver si este cambio es real o solo un acto». «Es real», prometió Roberto. «Te lo voy a demostrar». Y lo hizo, semana tras semana, mes tras mes. Patricia vio la transformación. Vio a un hombre que ya no buscaba atajos o esquemas rápidos para hacerse rico. Vio a un hombre que trabajaba honestamente, que amaba sinceramente, que se arrepentía genuinamente. Durante esos meses de prueba, Patricia observaba cada detalle. Notó cómo Roberto llegaba puntual cada sábado, siempre con las manos limpias y un pequeño regalo modesto para los niños. Un libro usado, un juguete comprado en el mercado de pulgas, globos de colores.
Notó cómo nunca intentaba comprar su perdón con cosas materiales, sino que invertía tiempo de calidad, jugando en el jardín, ayudando con la tarea, escuchando con atención genuina las historias infantiles de sus hijos. Lo vio disculparse con Marina cuando llegaba 10 minutos tarde porque el camión se había retrasado. Lo escuchó dar gracias antes de cada comida, no con palabras memorizadas, sino con gratitud auténtica que brotaba de un corazón verdaderamente transformado. Y lentamente, muy lentamente, la muralla de hielo alrededor del corazón de Patricia comenzó a derretirse. Pasó un año, y en el aniversario del día en que Roberto había regresado a casa de su madre, Patricia tomó una decisión. «Quiero intentarlo de nuevo», le dijo a Roberto. «No prometo que será fácil, no prometo que todo volverá a ser como antes, pero creo que mereces una oportunidad». Roberto lloró. Abrazó a Patricia y a sus hijos, y agradeció a Dios por una gracia que no merecía, pero que se le había dado de todas formas. Marina observaba desde la ventana, con lágrimas de alegría en sus ojos, y junto a ella, invisible para todos excepto para ella, estaba Jesús. «Gracias», susurró Marina, «por todo, por la casa, por el petróleo, pero sobre todo por mi hijo, por traerlo de vuelta». «Tú lo trajiste de vuelta», corrigió Jesús, «cuando elegiste la gracia sobre la justicia, cuando elegiste el amor sobre el resentimiento. Esa fue tu victoria, Marina. Esa fue tu verdadera riqueza». Los años pasaron. Roberto reconstruyó su vida, pagó todas sus deudas, recuperó a su familia, se convirtió en un hombre de fe genuina, en un esposo fiel, en un padre presente. Marina vivió para ver a sus nietos graduarse de la universidad, vivió para ver a Roberto convertirse en el hombre que siempre había orado que fuera, y cuando finalmente llegó su hora, a los 84 años de edad, murió en paz, rodeada de amor. En sus últimos días, mientras Marina descansaba en su cama rodeada de fotografías familiares, Roberto se sentaba junto a ella cada noche leyendo pasajes de la Biblia que ella amaba. Una tarde, con voz débil pero clara, Marina tomó la mano de su hijo y le dijo: «No te arrepientas del pasado, hijo. Fue necesario. Tu caída fue el camino hacia tu redención, y mi dolor fue el precio del milagro más grande que Dios me concedió. No el petróleo, no la casa recuperada, sino verte transformado en el hombre que siempre supe que podía ser». Roberto lloró sobre la mano arrugada de su madre, besándola con reverencia, sabiendo que esas palabras eran el verdadero tesoro que heredaría. 3 días después, Marina cerró sus ojos en paz, con una sonrisa en los labios, mientras Roberto le susurraba al oído las mismas palabras que ella le había dicho tantas veces cuando era niño. «Que Dios te bendiga y te guarde siempre». Su funeral fue multitudinario. Personas de toda la ciudad vinieron a honrar a la mujer que había enseñado, con su vida, el verdadero significado de la gracia. Roberto, parado frente al ataúd de su madre, compartió su testimonio. «Mi madre tenía todo el derecho de rechazarme», dijo con voz quebrada. «Yo le robé su casa, la eché a la calle, le dije que no servía para nada, pero ella me perdonó. Y ese perdón no solo me dio otra oportunidad, me transformó. Me enseñó que la gracia de Dios no es solo un concepto religioso, es real, es poderosa y está disponible para todos nosotros, sin importar cuán bajo hayamos caído». Después del funeral, mientras Roberto visitaba la tumba de su madre, vio a un hombre parado al otro lado del cementerio. Un hombre con ropas sencillas y una sonrisa familiar. Roberto se acercó lentamente. «Tú», dijo, reconociendo de alguna manera a este desconocido. «Tú eras el hombre del mercado, el que me dijo que visitara a mi mamá». Jesús asintió. «Fui yo». «¿Y quién eres?», preguntó Roberto, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Alguien que también conoce el dolor del rechazo», respondió Jesús. «Alguien que también fue traicionado por aquellos a quienes amaba, pero sobre todo, alguien que vino a enseñar que la gracia siempre es más poderosa que el pecado, que el amor siempre es más fuerte que el odio, y que nunca, nunca es demasiado tarde para volver a casa». «Gracias», susurró Roberto, «por darme otra oportunidad, por usar a mi madre para enseñarme sobre tu gracia». «No me las des a mí», dijo Jesús. «Dale gracias a tu madre.
Ella eligió reflejar mi corazón cuando habría sido más fácil reflejar su dolor. Y ahora, Roberto, te toca a ti. Alguien más necesitará gracia algún día. Alguien más te traicionará, te lastimará, te decepcionará. Y en ese momento recordarás esta historia. Recordarás que la gracia que recibiste no era solo para ti. Era para que la multiplicaras, para que la compartieras. Roberto asintió, entendiendo. Lo haré, prometió. Viviré de manera que honre su memoria. Jesús sonrió, puso una mano sobre el hombro de Roberto y luego desapareció entre las tumbas. Roberto se quedó ahí, solo pero no solitario, parado frente a la tumba de su madre, y prometió, no solo con palabras, sino con su vida entera, honrar la gracia que había recibido. Los años que siguieron, Roberto se convirtió en conocido por su generosidad. Ayudaba a personas que estaban donde él había estado, quebrados, desesperados, sin esperanza. Les daba trabajo, les daba consejo, les daba gracia. Y siempre, siempre contaba la historia de su madre, la mujer que tuvo todo el derecho de rechazarlo, pero eligió amarlo. La mujer que le enseñó que la gracia no es solo un regalo para recibir, sino un legado para compartir. Una década después de la muerte de Marina, Roberto ya era un hombre de 50 y tantos años, dueño de su propia pequeña empresa de construcción, donde empleaba principalmente a personas que habían caído en desgracia. Exadictos, expresidiarios, hombres con historias rotas que necesitaban una segunda oportunidad. Su negocio no era el más lucrativo de Guadalajara, pero era el más conocido por su compasión. Cada empleado nuevo escuchaba la historia de Marina, no como un sermón moralista, sino como un testimonio vivo de que la transformación real era posible. Roberto había creado un fondo especial, con parte de las ganancias, destinado a ayudar a madres ancianas en situaciones de vulnerabilidad, asegurándose de que ninguna terminara durmiendo en iglesias abandonadas como su madre lo había hecho. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Marina, Roberto organizaba una comida comunitaria donde alimentaba a cientos de personas sin hogar, siempre recordándoles que nunca estaban demasiado caídos para levantarse, nunca demasiado rotos para ser restaurados. Hasta el día de hoy, la gente en Guadalajara cuenta la historia de Marina Solís. Algunos la llaman la mujer que encontró petróleo en su patio. Otros la recuerdan como la viuda que recuperó su casa milagrosamente. Pero aquellos que realmente la conocieron, aquellos que entendieron la verdadera historia, la recuerdan de otra manera, como la madre que perdonó lo imperdonable y al hacerlo reflejó el corazón de Dios mismo. Y dicen que en las madrugadas un hombre misterioso visita su tumba, un hombre de ropas sencillas que se arrodilla junto a la lápida y sonríe como quien visita a una vieja amiga. Como quien honra a alguien que entendió perfectamente su mensaje, que la gracia, no la justicia, es la que verdaderamente transforma al mundo. Esta historia nos enseña que la gracia no significa que no haya consecuencias, sino que el amor puede transformar incluso el corazón más duro. ¿Has tenido que perdonar a alguien que no lo merecía? ¿O tal vez tú has sido perdonado cuando no lo merecías? La gracia de Dios es real y está disponible para todos nosotros. Comparte esta historia si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje de esperanza y redención. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste de la historia de Marina? Que Dios los bendiga a todos.